Con su permiso, Presidenta, buen día. Buen día a todas y a todos. Felicidades por su convocatoria y mensaje de sábado. Adelante, por favor. Vamos a presentar los avances de media superior y si nos da tiempo también de vida saludable, aprovechando que está aquí el director del IMSS. Adelante. Bueno, la meta presidencial, aumento de la cobertura de 85% de media superior, 120,000 lugares para que ningún joven se quede sin estudiar. Adelante. ¿Cuál era el plan para este 2025? 20 planteles nuevos, 33 ampliaciones, 35 reconversiones, 37,500 lugares nuevos, lo cual representa un 37% de la meta de los 120,000. ¿Cómo vamos? Adelante. Estos son los nuevos bachilleratos que construye la Secretaría de Infraestructura. Le queremos agradecer a Jesús Esteva, el secretario, porque estaba muy aplicado y todas las obras van muy a tiempo y le están quedando muy bonitas las preparatorias. Están terminadas ya Reynosa y Tecámac, ya están incluso ahí en clases los alumnos. Están por terminarse en este mes Chalco, Chimalhuacán, Cuautlancingo en Puebla, El Marqués, García, El Marqués en Querétaro, García en Nuevo León, Ixtapaluca, Ciudad Juárez, en Juárez, Nuevo León también, León, Mérida, que visitó la presidenta, Texcoco y Tizayuca. Estos terminamos en diciembre, pero hay que recordar que pues ya van a estar de vacaciones los jóvenes y regresan a clases hasta febrero. Entonces en febrero ya les va a tocar estrenar estos edificios. Y en enero terminamos en Benito Juárez, en Quintana Roo, Ecatepec, El Salto, Neza, San Blas y Tijuana. Con esto terminaríamos las 20 nuevas. El nuevo ciclo a partir de febrero, regresando de vacaciones, ya van a estar las y los jóvenes en sus nuevos edificios. Adelante. Bueno, aquí hay imágenes. Este es Tijuana, cómo van las obras. Ciudad Juárez, en Cancún, Benito Juárez, Tizayuca, El Salto, en Jalisco, García, en Nuevo León, todos pues ya muy avanzados los edificios por parte de la Secretaría de Infraestructura. Adelante. Está Chimalhuacán, Mérida, León también, Neza, Cuautlancingo, yo estuve por ahí este fin de semana, Texcoco, Ecatepec. Vamos muy bien, adelante. Las ampliaciones de bachilleratos que tenían mucha demanda, que estaban saturados, que ya no, pues le decían que no a muchos jóvenes, entonces se están ampliando, se hacen nuevas aulas y se hacen talleres nuevos para las nuevas carreras que vamos a ver más adelante. Concluidas están ya en Calpulalpan, en Tabasco Centro, en Huamantla y en Tijuana, 2 ampliaciones. Por terminar, estamos en Aguascalientes, en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, en Gustavo Madero también, en Durango, Lagos de Moreno, San Luis Potosí, San Pablo del Monte, Tehuacán, Tláhuac y Veracruz, 2 ampliaciones. En enero vamos a terminar Acapulco, 2 bachilleratos que se están ampliando, Culiacán, Escárcega, Marabatío, Ocosingo, Tuxpan y Tuxtepec, y donde nos vamos a tardar un poquito más hasta febrero en Benito Juárez, Campeche, Hermosillo, Los Cabos, Mexicali, Papantla y Solidaridad. Estamos por iniciar en Altamira, Tamaulipas. Adelante, tenemos imágenes también de la evolución de estas obras aquí en la Ciudad de México, Mexicali, Campeche, el CETMAR número 2 de Campeche, Culiacán, Aguascalientes. Adelante. Aquí está la otra obra en Tláhuac, Durango, Gustavo Madero, Michoacán y Veracruz. Adelante, por favor. Y las reconversiones, estas secundarias que en la tarde no tenían clases, es infraestructura que se puede aprovechar, se hace un mantenimiento general de la secundaria y se hacen aulas nuevas y talleres nuevos, como el caso de Zumpango, que fue la presidenta, que aquí está ya como concluida,
además de Acolman, Chalco, Iztapaluca, Naucalpan, Tecámac y Zumpango que mencionamos. Estamos por terminar en Cajeme, Chimalhuacán, Ecatepec, Gómez Palacio, Mérida 2, Nicolás Romero, en Saltillo, Soledad de Graciano, en San Luis y en Torreón. Vamos a terminar en enero en Atenco, en Juárez, en León, Juárez ahí es Ciudad Juárez, en León 2 ampliaciones, 2 reconversiones, Morelia, Nuevo Laredo, San José del Cabo, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tonalá y Uruapan. Y en febrero vamos a terminar en Apaseo el Grande, Ayotlán, Yautepec y Zacatecas. Hasta marzo nos vamos en Bahía de Banderas y en Nayarit y Mazatlán, Sinaloa, y abril en Berriozábal, en Chiapas y Culiacán. Esas son las 35 reconversiones. También tenemos algunas fotos, adelante. Secundaria en Mérida, Rómulo Rosso, en Yautepec, Saltillo, Ixtapaluca, ya está terminada, Ayotlán y Tonalá, adelante. Gómez Palacio, Soledad de Graciano, Torreón, Mérida y en Zacatecas también. Adelante. ¿Cuál es el plan para el 2026? 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, que igual los va a hacer la Secretaría de Infraestructura. Ya tenemos los lugares seleccionados, 52 ampliaciones de preparatorias que tenemos saturadas y 130 ciberbachilleratos, que es esta evolución del telebachillerato a una educación más integral. Tania Rodríguez lo va a explicar muy bien. Queremos diferenciarlos del telebachillerato porque es otro concepto, entonces le hemos puesto por ahora ciberbachillerato, entonces estamos pendientes que la presidenta decida más o menos cómo le vamos a llamar a este concepto. Pero en total van a ser 65,400 lugares. Estos 130 ciberbachilleratos están elegidos a partir de la distancia que hay entre las secundarias y el bachillerato, para reforzar este concepto de que los jóvenes necesitan bachilleratos cerca de su casa. Adelante. Bueno, este es donde van a estar los 20, en Baja California Sur, en San José del Cabo y en La Paz, en Tijuana, en Baja California, en Hermosillo, en Culiacán, en Celaya, en Acapulco, Guerrero, San Luis Potosí, en Nuevo León 2, Pesquería y General Escobedo, en Reynosa, Chicoloapan, La Paz, Valle de Chalco y Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México, Tlalpan aquí en la ciudad, Calakmul, Campeche, Playa del Carmen, San Andrés Cholula y Jantetelco. Esa es la propuesta para el 2026. Adelante. Y 52 ampliaciones en 31 entidades de la República. Adelante. Y estos son los 130 nuevos ciberbachilleratos cerca de la casa, en 107 municipios. Esta es una primera aproximación que tenemos a partir de la estadística y de las necesidades que tenemos en los municipios del país. Y cumple el requisito de que son secundarias con matrícula igual o mayor a 50 estudiantes que no tienen un bachillerato a 45 minutos de distancia. Entonces van dirigidos a acercar las escuelas a donde viven las y los jóvenes. Adelante. Y bueno, este es el nuevo ciberbachillerato. No va a ser diferente al telebachillerato de entrada porque este va a tener aula de cómputo, va a tener un domo para tener actividades deportivas y actividades culturales, pero además los contenidos serán diferentes porque ya se apegan al marco curricular común. Todos forman parte del bachillerato nacional y además tendrá un sistema modular. Adelante. Bueno, me quedo aquí para que Tania retome y explique mejor el concepto de estos bachilleratos y regreso para Vida Saludable. ¿Me parece? ¿Allá? ¿Quieres aquí? Presidenta, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Si me regresa a la previa,
nada más para recordar. Recordarles a todos tal vez que esta transformación que la presidenta nos ha encomendado de reordenar la educación media superior tiene como fundamento la constitución de un marco curricular común, que es decir, tener una base de materias, para que todos lo entendamos, una base de materias comunes para todos los subsistemas. Es una especie de piso curricular y por otro lado un abrazo y un techo. Ahora lo vamos a explicar. Este marco curricular común para estas escuelas y esta estrategia es una estrategia muy importante de acercar escuelas donde no hay. Entonces, no necesariamente son currículas muy grandes, matrículas muy grandes, escuelas con muchos estudiantes y pueden ir creciendo conforme se vayan necesitando. Esto parte de esta idea del marco curricular común y un sistema modular en el cual nos va a permitir también que los chicos que por alguna razón abandonaron la escuela puedan regresar. Es decir, necesitamos construir políticas de retorno de los estudiantes y que tratemos de ir eliminando de lo que todos conocemos con los chicos de la prepa, que pasa, que es que pierden un año. Algo pasa y pierden un año. No pueden regresar a inscribirse. Entonces estamos haciendo todo un esfuerzo para que puedan reacomodarse en todo el sistema nacional. Esa es también la razón profunda de esto. Y por último, estamos muy convencidos, porque así lo ha dicho la presidenta una y otra vez, que la formación de los jóvenes tiene que ser una formación integral. ¿Qué significa una formación integral? Tener una base de pensamiento científico y humanista, pero también un amor por el arte, por la cultura, por el ejercicio, por las actividades físicas. Por lo tanto, la forma, y la que sigue por favor, la forma en que imaginamos esta infraestructura escolar de este nuevo tipo va a tener una infraestructura que permita tener las clases de esta forma mucho más articulada y más apegada a la nueva escuela mexicana, digamos, de discusión, no tan directiva, de investigación, de poner en el centro los proyectos Aula Escuela Comunidad, pero también áreas de cómputo muy importante, porque eso abre una enorme posibilidad a nuevas formaciones de distinto tipo y conectividad para todos los estudiantes, actividades deportivas y espacios al deporte y, por supuesto, a espacios abiertos para las actividades culturales y artísticas y cívicas tan importantes en la integración. Por eso las pensamos como infraestructura para la integración social, para aprender y para integrarnos. La que sigue, por favor. Bueno, les recuerdo, porque esto es muy importante que todos sigamos recordándolo, que cuál es la lógica de esto que yo decía del Bachillerato Nacional. Bueno, tenemos todos un currículum fundamental. Esas son las bases, el piso de las materias comunes. Y después tenemos otro componente que le llamamos competencias laborales básicas, es decir, es la formación que todos conocíamos como las carreras técnicas o la formación laboral, que solo tenían, digamos, en algunos planteles las formaciones técnicas más grandes, ¿no? Y se consideraban como bachillerato técnico. Quienes tengan más horas de competencias de formación laboral va a ser un bachillerato tecnológico. Quienes tengan menos horas de clases más su currículum fundamental tendrán bachillerato general. ¿Cuál es la novedad de esto? La novedad de esto es justamente la que sigue, que gracias a esta estructura, digamos, modular del currículum, nos permite distinguir las dos formaciones, generando una lógica, digamos, muy abierta y flexible para los estudiantes. Todos los estudiantes van a terminar con un certificado de terminación de estudios del Bachillerato Nacional, todos en el país. Lo que genera un piso también de igualdad entre todas las escuelas. ¿Por qué? Porque cursaron los mismos contenidos, tienen el mismo perfil de egreso. ¿Dónde se diferencian? En la cantidad de horas que tomaron en la formación laboral, que para nosotros tiene dos funciones. Uno, en algunos casos sí, darles habilidades por si requieren en su vida integrarse al mercado laboral, pero también es una especie de iniciación a interesarse en algún campo. Y por eso también las estamos renovando de manera cuidadosa. Y ese dará un certificado de formación profesional, ¿no? Este certificado de formación profesional, la que sigue, va a estar
avalado, y esta es la lógica como del abrazo, certificado por nuestras grandes universidades nacionales. Ese trabajo está muy avanzado, son un conjunto enorme de carreras que estamos revisando y a la cual, Presidenta, ya se sumaron activamente por lo menos 9 universidades autónomas estatales en esta revisión y en esta certificación conjunta de la formación laboral. ¿A qué tipo de carreras me estoy refiriendo y qué significa también esta renovación en la formación de los certificados de los jóvenes en este momento? La que sigue, por favor. Por ejemplo, en este último ciclo escolar hemos abierto estas formaciones que renuevan la formación en el ámbito, digamos, industrial y de servicios. Estamos construyendo materias en semiconductores y microelectricidad, robótica y automatización, gestión e innovación turística, electromovilidad. Eran formaciones laborales que se habían quedado como muy antiguas, que valía la pena reformar en función de ¿qué? En función de una discusión con las necesidades de conocimiento de las regiones y también de las necesidades de conocimiento posibles de trayectorias hacia las universidades. Por eso que las universidades nos ayuden a revisar toda esta estructura, más todas las demás, es decir, estas son las nuevas, pero tenemos revisando todas las demás. Por ejemplo, estamos revisando de nueva cuenta enfermería, estamos de nueva cuenta revisando laboratorista clínico. Bueno, ¿y eso con quién nos sentamos? Pues vamos con el IMSS y le preguntamos, ¿qué necesitas? Y le preguntamos también a la UNAM o a la Poli, ¿y qué buenas prácticas nos recomiendas? Y estamos revisando así todos los programas. Asimismo, y alineados también con toda la propuesta de México, País de Innovación, está todo este proyecto de renovación de formaciones en nube y infraestructura, en programación, en administración de proyectos tecnológicos. Esto en el ámbito, digamos, industrial y de servicios. La que sigue. Y esto estoy seguro que le va a dar mucho gusto también escucharlo a todos los jóvenes que están mucho más comprometidos en otra generación de respeto a la ecología, de gestión distinta de la relación con el medio ambiente. Estamos revisando todo en el bachillerato tecnológico agropecuario, porque es muy importante también para el desarrollo del país, y entonces estamos revisando todo lo que tiene que ver con el agua, todo lo que tiene que ver con los cultivos, con la gestión del patrimonio, de los servicios ambientales y todo el cuidado de medio ambiente y la tecnificación del campo y el riego. Esta es una agenda de trabajo que está en curso y que es muy importante también porque renueva mucha parte de nuestros bachilleratos en las zonas rurales. La que sigue, por favor. Y bueno, ya me salté el tema, pero se lo doy al secretario. Simplemente decir que adicional a lo que ya había comentado el secretario de todas las acciones, el Plan Michoacán contempla también 90 acciones adicionales, 10 bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 escuelas cerca de la casa, con todas estas habilidades y formación integral, porque la educación, como siempre dice la presidenta, integra y nos vuelve buenas personas y nos hace integrarnos a la sociedad de manera más activa a las juventudes de México. Muchísimas gracias. Y, a ver, entonces, sí, ¿cómo quedamos en el plan global? Adelante, la meta. Bueno, ahí es como íbamos, la meta de 85%, 120,000 lugares nuevos, con los 37,500 de 2025, las 202 acciones que teníamos, 65,400 para el año que entra, y íbamos rumbo a la meta al 2030, pero con los 30,000 lugares de Michoacán, pues ya estamos por encima de los 120,000 lugares. Por eso la presidenta anunció 150,000 lugares el sábado pasado en el Zócalo. Vamos a tener pues ya una meta mayor a la que se había planteado inicialmente. Es decir, va a seguir creciendo el número de lugares en media superior, lo cual es una gran noticia. Adelante. Y por último, dar los datos de vida saludable, vive feliz. Agradecerle en primer término a la Secretaría de Salud, al secretario Kersenovich, a Zoé Robledo, director del IMSS, Alejandro Sbarch, del IMSS Bienestar, porque sí, y al DIF,
Sin ellos no hubiéramos podido hacer esta estrategia. Adelante. ¿Cómo vamos? Se han valorado ya a 7.653.564 estudiantes que tenemos ya su expediente digital de salud escolar. Fueron estudiantes que fueron valorados por las enfermeras del IMSS en un recorrido que se está haciendo escuela por escuela de las primarias públicas. Nuestra meta son 11.2 millones de estudiantes, de los cuales ya llevamos más de la mitad, más de 7.600.000. Llevamos 60.000 escuelas valoradas, lo cual es ya el 68% de la meta, con 8.118 brigadistas integrados principalmente por las enfermeras del IMSS, por el IMSS Bienestar, por la Secretaría de Salud, por los sistemas DIF estatales y nacionales y las secretarías de educación estatales y la Secretaría Federal. Adelante. ¿Cómo vamos en los estados? Están la semana que entra, bueno, en esta semana terminan 5 estados, presidenta. Termina Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Chiapas y Morelos, que ya terminaron antes que lo que teníamos programado. Un avance mayor al 80% de la meta. Hay 10 entidades: Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, San Luis, Ciudad de México, Querétaro y Estado de México. Quienes van entre 60 y 79%, 3 entidades: Tabasco, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Durango, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Campeche y Colima. Y donde vamos un poco más retrasados es Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Pero van a ser todas las escuelas visitadas como no lo propusimos en este ciclo escolar. Adelante. Aquí es muy importante el informe de resultados, que las mamás, los papás conozcan este informe. Se puede enviar por correo electrónico, por mensaje SMS o se puede bajar de la plataforma resultadosvidasaludable.c.gov.mx. Adelante. Es muy importante que los padres y madres de familia atiendan las recomendaciones de esta hoja de resultados. Hay una primera sección que son los datos de su hijo: cuándo se hizo el levantamiento, el nombre de su hijo, su CURP, el nombre de la escuela en la que va, la edad y el grado escolar. Primero hay que checar que sean datos correctos. Después tenemos el módulo de evaluación del estado nutricional, que ahí es una evaluación del índice de masa corporal, cuánto pesa el niño y cuánto mide. Y se da una recomendación: si tiene sobrepeso o si tiene una obesidad, ahí se informa que personal capacitado del DIF y del IMSS realizaron la medición de talla y peso, obteniendo los resultados siguientes. Aquí este es un ejemplo que no existe, es ficticio. Entonces aquí se le pide, por ejemplo, que lleve a Manuel Alejandro a consulta médica, se da una dirección, se da un horario, que es una clínica de salud, y pues se advierte que la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas. Procure que el niño Manuel Alejandro haga ejercicio, incremente la práctica de actividad física, evite el consumo de comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas. Entonces aquí hay una recomendación, una cita para que vaya a llevar a su hijo. Hay un teléfono también donde pueden llamar para cambiar la cita o para cualquier aclaración. Viene en la hoja de resultados, es el 800-2222-668, de lunes a viernes de 8 a 8. Adelante. El siguiente módulo es el de la evaluación de la agudeza visual. Se le informa a los padres de familia que personal capacitado del IMSS hizo la medición de la agudeza visual con los siguientes resultados: que su hijo necesita una segunda valoración porque probablemente va a requerir lentes, y ahí se le pide que vaya a una clínica de salud digna
o a un domicilio de las tiendas Coppel, que ellos estamos en alianza, ellos nos están dando los lentes, 2 millones de lentes junto con Bancomer. Entonces van ahí, todo es absolutamente gratuito, se les da una dirección, se les da también un QR para que puedan agendar la cita y por supuesto un teléfono. Siempre se determina la clínica que esté más cerca de donde viven los niños y las niñas, es decir, se les facilita. Hay este programa que hizo el IMSS, detecta cuál es la clínica más cercana al domicilio o a la escuela del niño o de la niña. Adelante. Y por último viene el módulo de la evaluación de la salud bucal. Entonces se advierte si el niño tiene caries o no, y también se da una dirección de una clínica y un horario para que puedan llevar a sus hijos. Esto es muy importante porque se ha detectado, SOE tiene los datos más precisos, que la gran mayoría de los niños nunca ha ido al dentista. Entonces, además en la visita se les pone flúor, se hace la revisión, pero es importante que se atienda y que se lleve a los niños. Adelante. Bueno, estos son, muy rápido ya, de las necesidades de atención médica que se han detectado de este tamizaje, que para hacer una orientación nutricional, 3.826.000 niños tienen que ir a cita. Sin embargo, han sido atendidos 275.000, apenas el 7%. Por eso insistimos a los padres y madres de familia que lleven a sus hijos a las citas. De 4.592.000 necesitan ir al dentista. Entonces les reiteramos a los papás, lleven a sus hijos a las clínicas que se les recomiendan en la hoja de resultados. Y también aproximadamente 3 millones son candidatos a usar lentes, falta una segunda revisión y ahí llevamos 100,000 lentes gratuitos distribuidos. Entonces, insistir a los padres y madres de familia que atiendan las recomendaciones. Adelante. Y aquí tenemos teléfonos y un sitio, cualquier duda, cualquier aclaración, ahí les darán las respuestas. Lo más importante es cerrar este ciclo, esta detección que se hace por parte del Gobierno de México. Ahora necesitamos el apoyo de las familias para lograr la generación más saludable, más fuerte y más feliz de la historia. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, Mario.